Señoritas, ¿qué tal? Yo soy el presidente y esto es Patria Freak. Hoy quiero hablar de la polémica que ha habido entre los herederos de Steve Ditko y Marvel. ¿Y por qué lo voy a hacer así? Porque así me permite leer cómo están las ciales sobre la ley de derecho de autor. Así que, sin más, como creo que va a ser un vídeo un poquito larguillo, comenzamos. A ver, patriota, ya sabéis que yo he estudiado cine en varias escuelas de cine, tengo también la carrera de comunicación audiovisual y bueno, os quería comentar un poco lo que es mi experiencia como autor, unos guiones de cine, metrajes que podéis ver en YouTube y en otras plataformas y también guiones de cine que he registrado, que tengo registrada la propiedad intelectual y que bueno, pues quería un poco comentaros mi experiencia y también quería un poco hablar y aclarar cómo están los derechos de autor, cómo funcionan los derechos de autor en Europa, cómo funcionan los derechos de autor en Estados Unidos, diferencias hay, por qué los herederos de Steve Ditko pueden o no pueden. Es mi opinión al respecto sobre derecho de autor, reclama y sobre la reclamación de edit. Ya os digo que yo estoy un poco dividido, así que me gustaría que me ayudaseis. Por favor, me dejéis en los comentarios cuál es vuestra opción. ¿Estáis del lado de Marvel? ¿Estáis del lado de los herederos? O, como me pasa a mí, estáis entre que no sabéis lo que es. Voy a explicar un poco mi experiencia, un poco para que entendáis por qué de mi opinión. Así que como yo creo que va a ser un vídeo largo y voy a tener que explicar muchas cosas, el motivo de elegir este formato es que así me permite leer realmente la ley como es. Y bueno, pues lo vamos a hacer de un forma mucho más fácil y más sencillo. Vamos a empezar, así que sin más, comenzamos. Bueno, os explico de qué va toda esta polémica. Los herederos de Steve Ditko, en concreto su hermano Patrick Ditko, sentado la terminación de los derechos de autor sobre Spider-Man y Doctor Extraño y otros personajes de Marvel, como algunos miembros de los Vengadores. Patrick Ditko logró su objetivo, los derechos dejarán de ser de Marvel a partir del 2023. ¿Por qué? Pues la ley de 1973 por la que los creadores o sus herederos pueden rescindir un acuerdo tras 56 años. Y en ese caso está Patrick Ditko, que es el hermano, según tengo entendido, de Steve Ditko, que es el heredero de los derechos de autor. Steve Ditko es el dibujante que realizó las obras en, por ejemplo, como Massive Fantasy número 15 o Stranger's Tales número 110, que fueron los primeros en los que fue dibujado Spider-Man. El autor, el guionista de esta obra era Stan Lee, es decir, los dos autores originales de las obras, tanto de Doctor Extraño como de Spider-Man. Quiere decir esto que si consigue por vía judicial, consigue que los derechos le pertenezcan a él, puede rescindir los derechos y negociar con cualquier otra editorial dónde van a ir esos derechos. Claro, es decir, que Sony tendría que dejar de hacer películas de Spider-Man, pues no está muy claro. No sabemos si estos derechos son solo los cómics o pertenecen a todas las obras audiovisuales, o hay que respetar eso porque es un derecho anterior, pero en el momento en que o tienen que volver a renegociar los derechos con un nuevo propietario, en el caso de que ganase Patrick Ditko, como os estoy comentando. Seguramente habría que renegociar esos derechos porque no tendrían validez, aunque las leyes normalmente no son en retrospectiva, así que es muy probable que aunque ganase, se correspondería a todos los cómics que a partir de ese momento publique seguramente sobre Spider-Man Marvel. Y sobre si Marvel la nueva recupera los derechos de Spider-Man sin contar con Sony, probablemente también esos derechos tendría que tener en cuenta a Patrick Ditko si es que le pertenece. ¿Qué pasaría si Patrick Ditko lo vendería, por ejemplo, a DC Comics? Pues evidentemente, seguramente Sony podría tener Spider-Man en las películas, pero no podría publicar cómics de Spider-Man, ni libros, ni cosas relacionadas con Spider-Man, lo cual sería muy difícil porque hay que tener en cuenta que Spider-Man es el personaje más importante de Disney. Y lo mismo pasa con Doctor Extraño. Y ahora con Spider-Man No Way Home, muy probablemente haya salido esto ahora mismo por eso mismo, por la película de No Way Home, donde está con Doctor Extraño, que son los dos personajes de Steve Ditko. Imaginaros, por ejemplo, que lo compra DC. Tendríamos problemas de negociar con Sony seguramente para recuperar los derechos y poder producirlo a través de Warner. Sería un lío bastante complicado. Normalmente se llega a un acuerdo económico con el autor, en este caso con Patrick Ditko, que es el que posee los derechos. Y es seguramente lo que esté buscando Patrick. Que se reconoce a Steve como autor, que cada vez que figure en la obra, que es una creación de Stan Lee y Steve Ditko, y que recibe una pequeña cantidad por cada vez que la película sea emitida, por los Blu-ray, por la venta de los derechos, etcétera. Una pequeña cantidad de derecho de autor. Seguramente será lo que está buscando y seguramente acabe negociando con Marvel para conseguir estos derechos. Pero Marvel también ha hecho una contradenuncia, por decirlo de una forma, para ella quedarse con todos los derechos. Y quiere todos los derechos, no solamente de estos personajes, sino también de los personajes que correspondan a los Vengadores, por ejemplo, que también sean propiedad de Ditko. De esta forma, pues evita que haya posibles denuncias en el futuro. A contratar abogados para quedarse ella con los derechos también. Como os he comentado anteriormente, visto lo que pasó con Superman y visto con lo que pasó con Batman, aunque los autores de Superman ganaron el juicio,
pero se llegó a un acuerdo con ellos para que finalmente pues se quedase en DC y la cosa se solucionó por la vía económica. Básicamente le dieron dinero para evitar pues a que así DC perdiese los derechos de Superman. En teoría hubo ahí un semiacuerdo. Por una parte se decía que Superman había variado mucho y que ya no era el personaje original, y por eso DC mantuvo los derechos. ¿Qué pasa con todo esto? Que según Marvel, esto de hecho no corresponde a Steve Ditko porque es una obra por encargo, ¿no? Hecha por encargo, que le han pedido hacer a Steve Ditko. Y eso es lo que está, digamos, en estos momentos en tela de juicio. Bueno, ¿vosotros qué pensáis? Por favor, dejadme en los comentarios, patriotas, qué pensáis sobre este caso y si creéis que Marvel puede perder los derechos del personaje. Como os he dicho, Marvel en estos momentos lo que está intentando conseguir es que los derechos de autor de todos sus personajes le correspondan a ellos, se los puedan quedar a ellos. ¿Y en qué lugar dejáis todos los autores? Pues la verdad es que yo creo que esto es un mal precedente, porque los autores no recibirían absolutamente nada. Bajo estas reglas solo se recibirían el dinero que recibieron en su momento, todo lo que todos sabemos cómo fueron tratados los autores en el principio de las editoriales, no pagándoles lo que realmente se merecían por estas obras que habían creado. Es verdad que no se sabía cómo iban a quedar estas obras, es decir, podían haber quedado en nada o podían haberse convertido en personajes increíblemente icónicos, como es el caso de Spider-Man. Pues no recibieron una compensación adecuada a su trabajo. Y eso es lo que están reclamando un poco. La idea son los derechos morales que aquí en España están reconocidos, pero que en Estados Unidos quedan un poco en tierra de nadie. ¿Vosotros qué pensáis? Por favor, en los comentarios. Bueno, patriotas, os voy a leer la ley de derecho de autor de los Estados Unidos. En inglés sería The Law of the United States, que otorga la protección monopólica de las obras originales del autor, con el propósito declarado de promover el arte y la cultura. La ley de derecho de autor asigna un conjunto de derechos exclusivos a los autores, es decir, hacer, vender y vender copias de sus obras, crear obras derivadas y ejecutar o exhibir sus obras públicamente. Estos derechos son exclusivos y están sujetos a un límite de tiempo. Generalmente expiran a los 70 años después de la muerte del autor. Y esto es importante, esto lo quería comentar, también pasa en los derechos aquí en España, porque actualmente ha muerto y lo que reclaman son herederos. No es el propio Steve Ditko, que ya falleció, y por lo tanto todavía quedan 70 años a que los herederos puedan aprovechar sobre los personajes y obras creados por los autores. En este caso, continuamos leyendo. La ley de derecho de autores de los Estados Unidos fue revisada por última vez en 1976, codificada en el título 17 del Código de los Estados Unidos. La Constitución de los Estados Unidos explícitamente otorga al Congreso el poder de una ley de derechos bajo el artículo 1, la sección 8 y la cláusula 8. Es decir, que el Congreso de los Estados Unidos tiene el poder y el derecho de cambiar esos derechos de autor. Esta cláusula se conoce como la cláusula de derecho de autor. Bajo la cláusula de derecho de autor, el Congreso tiene el poder de promover el progreso de la ciencia y las artes útiles, asegurando por tiempo limitado a los autores e investigadores el derecho exclusivo a los respectivos escritos y descubrimientos. Para que nos entendamos, básicamente quiere limitar nuestro derecho de autor a un determinado tiempo que puedan ser útiles para el Estado, como siempre los americanos pensando única y exclusivamente en su estado. También hay una oficina de derecho de autor de los Estados Unidos, se encarga de registrar el derecho de autor, de las transferencias de derecho de autor y aspectos administrativos de la ley de derecho de autor, que es aquí donde han reclamado, ¿vale? Y luego reclamarán de la vía judicial, porque todo esto se va a llevar a la vía judicial. Hay que decir también, para los que lo sepáis, que Marvel también ha reclamado también los derechos de todos sus personajes. Reclamar de forma oficial el derecho de todos sus personajes. Es decir, los límites del derecho de autor es objetivo de debate. ¿Qué incluiría esta ley? El derecho de autor de los Estados Unidos protege las obras originales fijadas en un medio tangible, incluyendo obras literarias, dramáticas, musicales, artísticas y obras intelectuales. Esta protección está disponible tanto para obras públicas como para no publicadas. Los derechos de autor incluyen los siguientes tipos de obras: literatura, música, arte dramático, pantomimas y trabajos coreográficos, obras pictóricas, gráficas y escultóricas, que es aquí donde estaríamos, obras audiovisuales, grabación y reproducción de sonido, obras derivadas, compilaciones y obras de arquitectura. Aquí está uno de las grandes polémicas y por lo que surge toda esta polémica que tenemos actualmente. Y es que la ley de derecho de autor protege la expresión de la idea, pero el derecho de autor no protege la idea en sí. Es decir, la ley de derecho de autor protege la expresión de una idea, pero no protege la idea en sí. La idea puede ser de una persona, pero lo que hace es cómo se expresa, cómo se realiza esa obra. La expresión de la idea quiere decir es cómo luego se realizará esa idea. Es decir, la distinción entre idea y expresión es fundamental en la legislación de derecho de autor de la ley de los Estados Unidos. En ningún caso la protección de derecho de autor a una obra original de autoría se extiende a cualquier idea, procedimiento, proceso, sistema, método, concepto, principio o descubrimiento independientemente de la forma que se escriba, explique
explíquese, ilustre o incorpore dicha obra. Es decir, es importante cómo sea transmitida la obra. Por ejemplo, en un documento se describe la teoría política, que la teoría política es susceptible de ser protegida por los derechos de autor. El documento es la expresión de las ideas sobre la teoría política. La teoría en sí misma es solo una idea y no es susceptible de ser protegida por los derechos de autor. Otros autores es libre de escribir la misma teoría en sus propias palabras sin infringir los derechos de autor de originales. Aunque es fundamental la dicotomía idea-expresión, suele ser difícil ponerla en práctica. Los personajes razonables pueden no estar de acuerdo sobre dónde termina la idea desprotegida y dónde comienza la expresión desprotegida. Como dijo el juez Lind Hunt, obviamente no se puede afirmar ningún principio sobre cuándo un imitador ha ido más allá de copiar una idea y ha tomado prestada su expresión, por lo tanto las decisiones deben ser inevitables ad hoc. ¿Qué viene a decir esto? Básicamente lo que quiere decir con esto, o lo que yo entiendo que es con esto, es que una cosa es la expresión, es decir, cómo se transmite en este caso, pues por ejemplo puede ser en el cómic, eso sería la expresión de la idea, y la idea en sí misma. Lo que aquí se está discutiendo es si la idea del personaje como Spider-Man es de señor Ditko o es de Marvel. Si es de Marvel, evidentemente la autoría sería de Marvel, los derechos de autor serían de Marvel. Y señor Ditko o de señor Stan Lee serían de sus descendientes o de los propios autores. Ahí está la discusión. Esa es la discusión y es la base, la dicotomía, la duda que tenemos en este caso. Teniendo en cuenta lo que la anterior vez, cómo sucedió lo de los derechos de autor con todos los problemas de Jerry Shuster y Siegel con Superman, y al final se quedó con el derecho de autor de DC, pero la autoría se la reconocieron por una pequeña cantidad, llegando a un acuerdo económico con los autores, con Siegel y Shuster. También pasó lo mismo con Kane y con Finger, ¿no? Con Batman, pero con esto no se llegó tanto a un acuerdo. Pues evidentemente DC decidió comprar todos los derechos de los personajes para que no volviese a pasar este tipo de problemas, y compensó con una pequeña cantidad por cada derecho, por cada obra que se haga cinematográfica o en cualquier medio sobre los derechos de los personajes que tenía de Superman y Batman. El abogado que Steve Ditko, la familia de Ditko, es el mismo abogado que reclamó los derechos de Siegel y Shuster, que ganó el juicio para DC, es el mismo abogado que han contratado en Marvel. Bueno, ¿qué son los derechos de autor en España? Se trata de un conjunto de normas jurídicas que se establecen en favor del autor por la creación de una obra original literaria, científica o artística, expresada en cualquier medio o soporte, conocido o que se inventa en el futuro, con independencia de que sea publicado o no. Los derechos morales son inalienables e irrenunciables en el derecho español. Es decir, que si yo no estoy de acuerdo moralmente con el trato que se da a un personaje o a mi obra, puedo reclamarlo, porque estos derechos son inalienables e irrenunciables por el autor, pero no por sus descendientes. ¿Vale? Que quede claro. Esto se dice en el Convenio de Berna de 1971. Digamos que es como especie de repercusión internacional para que en toda parte del mundo, ¿vale? Con el Convenio de Berna de 1971 sea más o menos igual. Pero como ya hemos visto, en los Estados Unidos es un poco diferente. Hablamos del derecho de paternidad e integridad de la obra. Aunque en nuestro país también se reconocen dentro de autor los derechos de divulgación de la obra bajo el nombre en el que se va a publicar. El derecho a modificar la obra o retirarla del comercio respetando los derechos adquiridos por terceros. Y el derecho a acceder a ejemplar único o raro de la obra. Es decir, que tenemos los derechos de divulgación, ¿vale? Los derechos de emisión de esa obra, que perfectamente puede retirar cuando crea conveniente siempre y cuando respetando los derechos ¿vale? Que ahora voy a explicar ahí. El derecho a modificar la obra como el autor o el propietario de los derechos crea conveniente, respetando siempre los derechos que haya adquirido los terceros. Si en los terceros pone que tiene derecho a modificar la obra, pues esos terceros podrían modificar la obra. Y el derecho a acceder a un ejemplar único o raro de la obra, es decir, que el autor tiene derecho a tener un ejemplar de su propia obra, lógicamente. Los derechos patrimoniales pueden, sin embargo, ser cedidos por el autor con total libertad, y se caracterizan por aportar su titularidad la posibilidad de obtener ganancias económicas. Es decir, los derechos patrimoniales es lo que vende el autor a productoras o a terceras editoriales para conseguir unas ganancias económicas. Se trata de los derechos de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de la obra, ¿vale? Dentro de estos derechos patrimoniales vienen estos tres derechos. Además, la ley también regula otros derechos, como el de participación o el de conversación equitativa por copia privada, es decir, lo que sería el canon digital. En España, cada uno de los autores, cuando se publica una obra y tú tienes, por ejemplo, un DVD, pues por cada copia del DVD te tienen que dar una cantidad de dinero al autor. Le tienen que compensar por su derecho de autor con una cantidad de dinero a ese autor. Al director, en una película es el director, es el guionista y es el músico. Son los tres autores de una película. Y en los cómics pasa lo mismo. En los libros, por cada ejemplar vendido, una pequeña compensación tiene que ir al autor. Igual cuando se emite en televisión. Cada vez que la película o la serie sea emitida en televisión, al autor recibe una pequeña cantidad de compensación por los derechos de autor. Y básicamente, como veis, hay pequeñas diferencias. En este caso, las obras tienen que ser originales, de forma genérica.
según lo que pone la ley de propiedad intelectual entró en vigor en 1996, el 12 de diciembre, y se refiere al objeto de protección de obras originales en su forma genérica, en el artículo, según el artículo número 10. Por otro lado, los derechos de autor corresponden al creador de la obra como regla general, según el artículo 5 del Real Decreto Legislativo de 1 de 1996. En el caso de que el creador sea un trabajador asalariado, el artículo 56 contempla su transmisión al empresario de derechos de la obra creadas en el seno de la relación laboral. En estos casos, los derechos se registrarán previstos en el contrato de trabajo o, si no hay una disposición, correrá a cargo del empresario en exclusiva y con el alcance necesario para el ejercicio de su actividad habitual. Es decir, tú puedes contratar a un guionista para que trabaje en tu obra y se supone que es el productor el que debería registrarte como autor de esa obra. Y esto debería figurar cuáles son tus derechos en el contrato de trabajo. Normalmente cuando tú eres un guionista, por ejemplo, en una película, cedes esos derechos para la explotación de la película, evidentemente, porque si no sería una estupidez. En el registro general de la propiedad intelectual se registran todas las obras intelectuales. Hay que registrarlas en este registro y eso es importante, ¿vale? Se goza de la presunción de veracidad, es decir, salvo que se pruebe lo contrario, los derechos existen y pertenecen a su titular, en la forma determinada en el asiento correspondiente. Es decir, que yo, de forma veraz y real, digo que me pertenece esa obra, porque soy el autor legítimo de esa obra. Las solicitudes de inscripciones se hacen de forma presencial en el registro o vía telemática. Yo hasta ahora no he hecho nunca vía telemática, pero sé que se puede hacer. Los derechos morales duran toda la vida del autor, y los derechos de explotación durarán además 70 años a partir de la muerte del autor, desde el 1 de enero del año siguiente a la muerte del autor o de la declaración de fallecimiento del autor. Los mismos serán de aplicación a obras en colaboración, es decir, si hay varios autores en una obra, hasta que no fallezcan todos, son 70 muertes a partir de la muerte de este autor. La declaración del coautor superviviente. Hasta que no mueran todos los autores, estos 70 años de explotación no empiezan. En caso de obras anónimas o con seudónimos, el derecho de autor tiene un carácter patrimonial durante 70 años de la divulgación ilícita de la obra. Es decir, que si yo utilizo un seudónimo o no se sabe quién ha escrito una obra, solo son 70 años a partir de la divulgación de la obra, a partir de que la obra se publique. También hay obras publicadas por partes. Anteriormente eran 80 años en lugar de 70. Luego se bajó y corresponden a autores fallecidos antes del 7 del 12 de 1987. La gestión de los derechos de autor se hace a través de diferentes organizaciones como la SGAE, por ejemplo, en España. Siempre se encuentran cómo se protegen los derechos de autor. Pues siempre que estén dentro de los artículos 31 y 40 de la Ley de Derecho de Autor. Las excepciones se recogen en el artículo 40 bis de la ley. La vulnerabilidad, los derechos de autor pueden ser reclamados por vía penal o civil. Se llevan a juicio y un juez determinará a quién pertenece la autoría real de ese tipo de derecho de autor. Luego para tener eso lo que tienes que hacer, te suscribes, le das a la campanita a todas para que vea tu correo electrónico y a tu teléfono móvil todas y cada una de las notificaciones y dame así, like si te ha gustado el vídeo. Por favor, déjame en comentarios qué te está pareciendo todo lo que te he comentado sobre los derechos de autor. ¿De qué lado estás tú? Déjame en los comentarios porque realmente quiero saber tu opinión. Además de eso, ya sabes, darle like si te ha gustado el vídeo. Déjame cómo puedo mejorar el canal, en comentarios también, qué vídeos te gustaría ver, en qué formato, etcétera. Todo ello en comentarios. Así que yo creo que lo mejor que podemos hacer es, sin más dilación, continuamos. A ver, os voy a comentar un poquito mi experiencia. Yo he ido varias veces a registrar los derechos de autor en el registro de la propiedad intelectual, que está cerca del Congreso de los Diputados, ¿vale? Para que lo sepáis, aquí en Madrid. Bueno, pues te puedes acercar o puedes hacer vía telemática, como os he explicado anteriormente. Estos derechos de autor, en el momento en que los registras, en mi caso eran de obras no publicadas, o de cortometrajes que acababa de hacer y que próximamente iban a acabar siendo registrados. Aproveché pues para registrar la obra para que así nadie pues dijera la autoría de mis cortometrajes, de los guiones de mis cortometrajes, mis obras. Nunca he registrado un cortometraje como tal, pero podría haber ido perfectamente y haber dicho, mira, voy a registrar como director de cine estas obras, porque soy el guionista y el director y me correspondería los derechos de estas obras y los cortometrajes que yo tengo. Recomiendo a todo el mundo que sea autor que lo registre aquí en España. Primero porque, como ya os he dicho, esto es internacional, es decir, te protege internacionalmente, lo registras en España. Y aquí no tienes que registrarlo 50 veces como pueden ser en una idea o como puede ser en un invento. No tienes que registrarlo cada año, renovar la patente. No, aquí con que lo registres una vez te vale y te sobra. Lo recomiendo porque es importante a la hora de hacer una autoría. En teoría, si están bien hechos de derecho de autor, si tú eres un autor de una obra de, pongamos, en este caso de cine, ¿vale? De los derechos de un cortometraje, por ejemplo, en el contrato a la hora de realizar el cortometraje debería figurar tu derecho de autor. Te corresponde y qué cantidad te vas a llevar, por ejemplo, de derecho de autor y los derechos de explotación. Normalmente, esto es la parte más polémica siempre en los derechos de autor. El autor no está realmente bien compensado, seamos sinceros. Cobra muy poquita cantidad, creo que es un 0,5
o algo, un 0,05 por cada copia, por ejemplo, en un Blu-ray que haya de la copia. No sé si es un poquito más en emisión en televisión, uno con algo creo que es. Es decir, que cada vez que la copia se emite en televisión o en el cine, o cada vez que es muy poquita la cantidad realmente lo que se lleva al final del año o al final de eso por los derechos de autor, es muy poco lo que recibe, lo que le compensa la obra al autor realmente, pero es más por lo que puede recibir. Ahora sí, ¿dónde gana dinero el autor? Vendiendo esos derechos patrimoniales para la explotación de los derechos. Y en España es negociable, es decir, yo puedo negociar si quiero que haya modificación de la obra, como os he explicado antes. En principio, esos pertenecen a los derechos morales, pero puedo elegir, pues decir que dejo a la productora, porque confío en ella, que modifique la obra como ellos crean conveniente, sin necesidad de pedirme permiso a la hora de modificar esa obra, pero también me puedo negar perfectamente. Eso ya es una cuestión negociable. Eso sí, siempre que yo crea que mi obra no ha sido tratada, como ya habéis visto explicada, que es una de las diferencias, de las diferencias que hay con Estados Unidos, porque allí no hay esta opción, puedo reclamar si yo creo que han sido maltratados en la obra. Si no me gusta cómo han tratado un personaje, o creo que ese no es mi personaje, y no estoy de acuerdo con el tratamiento que han hecho sobre ese personaje, puedo reclamar en mis derechos morales. Es un rollo judicial, va a ser un coste en un juicio, pero se puede hacer. Bueno, básicamente esta es un poco mi experiencia, os la quería traer. Bueno, pues yo estoy dividido en los derechos de autor, la verdad, patriotas. Yo estoy más del lado del señor Dizco, del señor padre Dizco, pero claro, es un heredero. Hay que tener en cuenta que no es el señor Dizco. Si hubiese reclamado el señor Dizco, estaría seguramente de acuerdo con él. Es un heredero que tiene toda pinta que lo que quiere es llevarse un porcentaje de las ventas de los derechos cinematográficos. Porque por una parte estoy de acuerdo en que el autor tiene que ser compensado por su derecho de autor. Y como os he dicho anteriormente, un autor cobra realmente poco por esos derechos de autor. Y debería ser compensado por esos derechos de autor. Y más en Estados Unidos, donde es importante que este tipo de prácticas cambien para que los autores sean compensados como se debe, y que aunque trabajen por encargo sean compensados como autores reales de una obra. Ese tipo de cosas no son reconocidas, creo que deben ser reconocidas porque son autores, aunque sea una obra por encargo. Un director de cine en Estados Unidos cobra, ya sabéis la polémica que ha habido con lo de Scarlett Johansson, y viene a ser un poquito esto. Es decir, Scarlett Johansson como productora de la película ha pedido una cantidad en taquilla, y muchos directores no quieren que sus películas se estrenen en streaming porque no cobrarían esos derechos de taquilla, que digamos que en lugar de cobrar derecho de autor, cobrarían un porcentaje de la taquilla, que viene a ser un poco lo que pasa con Scarlett Johansson y toda la polémica que ha habido entre Disney y Scarlett. Esto aplicado a los directores. Si esto se evitase y se cobrasen su derecho de autor como les correspondía, pues no tendrían que poner esa pequeña cláusula para cobrar un poquitín más y ser compensados realmente por el éxito de la película. Yo entiendo que el sueño americano es así, es un poco extraño, pero yo estoy en este caso de acuerdo con los autores en que deberían ser compensados por los autores, no descendientes de los autores. ¿Hasta cuándo puede cobrar un descendiente de un autor por una obra que ha hecho él? Pues por ejemplo el bisnieto de Drácula está cobrando hasta que Bram Stoker ha cumplido 100 años desde la muerte del autor, y los derechos han quedado completamente libres. A partir de ese momento ha dejado de eso, por eso ha empezado a publicar obras que se supone que había hecho su tío o su tío sobrino, porque estoy hablando de Trace Stroker, que tiene los derechos de Bram Stoker. Claro, ¿qué pasa con eso? Pues que están muy dudosos. Estamos hablando del tío del sobrino nieto, que no estamos hablando del hijo de Bram Stoker, ¿no? El sobrino nieto. Un poco lío, ¿vale? Entonces, claro, ¿hasta dónde llega? Por ejemplo, el derecho de Tolkien los ha tenido hasta hace poquito, hasta que han quedado libres, la Fundación Tolkien. ¿Por qué una fundación privada puede tener unos derechos de autor? ¿Os parece justo? A mí no, personalmente. Pues ahí está la discusión. Siempre se ha quedado muy discutible, ya sabéis que son 70 años, por lo menos, en España, de la muerte del autor, lo que puede cobrar un heredero de la obra del autor. Un heredero directo que tenga los derechos. Que puede ser un sobrino, un hijo, un nieto, un hermano, o lo que sea correspondiente, ¿vale? Puede, como sabéis, vender tantas veces como crea conveniente estos derechos de autor a otras personas, los derechos patrimoniales que se llaman, de explotación. Y bueno, ahí está la discusión desde mi punto de vista, y ahí están las dudas. No creo que Marvel vaya a perder los derechos, lo que quiero que quede muy claro. Seguramente se llegue a un acuerdo económico y al final lleguen a una cosa como la que hizo DC. Es decir, le paguen una cantidad por cada vez que se emita, a cambio de que pues retire la denuncia o sea compensado de alguna manera. A lo mejor incluso en propio juicio llegan a algún tipo de compensación intermedia, ¿no? Entre lo que es un poco lo que se hizo en el juicio de Superman, que se llegó a una compensación intermedia. Se tuvo que reconocer oficialmente que eran los autores de las obras de Superman, o ciertos elementos de la obra de Superman que se consideraron
pertenecían a sus autores originales y otros que no. Entonces cada vez que haya una serie original, por eso probablemente no veáis los primeros tomos de las primeras aventuras de Superman por parte de DC, para evitar pagar estos derechos de autor. Me parece poco ético por parte de las empresas esta guerra con los autores, aparte de ser bastante estúpida. Creo que deberían compensarles con una cantidad y llegar a un acuerdo económico negociado con los autores para que no les pase esto y no operar el derecho de explotación, que al fin y al cabo son eso, derechos de explotación, derechos patrimoniales, lo que estamos discutiendo. Es verdad que en Estados Unidos no existen los derechos morales, como habéis visto que aquí sí que existen. Por lo tanto, en teoría Disney puede hacer lo que le dé la gana con sus personajes. En teoría, mientras les pertenezcan. Bueno, esto es discutible, es una cosa un poco extraña. Como yo os digo, yo tengo una idea mixta. No me gustaría que Marvel perdiese los derechos de Spider-Man y de Doctor Extraño, pero por otra parte, creo que el autor tiene que ser compensado por su trabajo y por los derechos. El autor, no los familiares. En este caso sería un familiar, pero sería bueno que ganase para que empezasen a compensar a los autores de la forma adecuada. No solo en el mundo del cómic, no, porque sí que crea jurisprudencia. Esto en Estados Unidos sí que crea un precedente y por lo tanto posibles juicios que haya estarían a favor de lo que sucediera. También depende del estado, como ya sabemos, etcétera, etcétera, etcétera. La legislación norteamericana es bastante extraña y rara, personalmente. ¿A vosotros qué os parece? ¿Qué opinión estáis? ¿Estáis más de acuerdo con Steve Ditko, con Patrick Ditko, o estáis más de acuerdo con Marvel? O estáis como yo en un impasse intermedio que no sabes si estar de acuerdo con el señor Ditko o no. Por favor, dejadme en los comentarios. Espero que este vídeo se haya aclarado algo. Lamento mucho haber estado un poco dudoso a la hora de leer y de ciertas cosas, pero espero que me hayáis entendido y recordar que, bueno, mi intención es aclararos en todo lo que pueda, y si os puedo ayudar y colaborar con vosotros, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿vale? Dejadme cualquier cosa en los comentarios. El caso que nos atañe, que es el caso de Spider-Man No Way Home. Bueno, de Spider-Man en general.